gracias. Un muy buen momento para hablar de calidad de educación y todas estas nuevas tecnologías que nos ayudan realmente a capturar el interés de los alumnos a través de esa calidad de profesores que cada día más podemos tener a la mano gracias a estas tecnologías. La Feria Edutecnia, que se iba a realizar este año en octubre, se trasladó para marzo del año entrante. Es una feria que se realizará por primera vez para América Latina, con una exhibición en 6.000 metros cuadrados, donde los profesionales del sector podrán encontrar en un solo lugar todas las soluciones para lograr esa calidad de la educación del siglo XXI. Sin más, muchas gracias a Nelson, a Jaime, a Sebastián Moreno, CEO de Critertech, que nos apoya con estos contenidos, un aliado importantísimo. Vámonos a viajar por el universo de la transmedia. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricia. Bueno, entonces así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro webinar ¿Por qué usar narrativas transmedia en la educación de hoy? Hoy nos acompañan Jaime Rodríguez y Nelson López de Critertech. Jaime es diseñador industrial, magíster en tecnología y estética de las artes electrónicas, es experto en el diseño de proyectos artísticos y pedagógicos basados en el uso de medios digitales e interactivos, docente, formador y desarrollador de experiencias de aprendizaje que vinculan metodologías disruptivas y tecnológicas emergentes como realidad aumentada y programación tangible. Nelson, por su parte, es administrador público, especialista en proyectos de desarrollo y máster en gamificación y narrativas transmedia, experto en el diseño y desarrollo de proyectos de innovación para el sector educativo, con énfasis en la formación docente mediante experiencias innovadoras de aprendizaje y autoconocimiento, basadas en metodologías disruptivas como Design Thinking, Storytelling, User Experience y gamificación, y tecnologías emergentes como realidad aumentada y realidad virtual. Así que Javier y Nelson, bienvenidos. La sala es de ustedes. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Un saludo a todos los asistentes. Bienvenidos a este viaje que esperemos les sea de su agrado. Margarita, voy a compartir pantalla entonces. Perfecto. Bueno, ¿por qué usar narrativas transmedia en educación hoy? Como ya lo dijeron, mi nombre es Jaime Rodríguez y también está mi compañero Nelson López. Hola, buenos días. Saludamos a todos. Y esto es lo que vamos a contar un poco hoy. Primero vamos a contar rápidamente cuál es nuestra experiencia como integrantes del equipo de educación de Critertech. Vamos a hablar de ese cambio de paradigma que nos ofrece también el surgimiento y la emergencia de estas nuevas tecnologías y ver como maestros qué podemos hacer para responder a este contexto actual. Vamos a definir qué es una narrativa transmedia, identificar sus características, un panorama muy general. Vamos a tocar también algunos conceptos clave como la historia y el universo narrativo, como los medios y el juego y la importancia de tener a la audiencia como centro de nuestra experiencia, de la experiencia que diseñemos. Y al final, pues vamos a compartirles algunas de las conclusiones y algunas ideas, digamos, que hemos aprendido sobre por qué utilizar las narrativas transmedia en el ámbito educativo. Y cerraremos con un espacio de preguntas. Primero, pues muy rápidamente, ¿quiénes somos y qué hacemos? Hacemos parte de una compañía que se llama Critertech Educación. Como Critertech Educación nos motiva a investigar nuevas maneras de enseñar y aprender a través de la integración entre la tecnología o tecnologías emergentes y metodologías disruptivas que provienen de campos fuera del ámbito pedagógico, como el Design Thinking, el Storytelling, como el User Experience o experiencia de usuario, y como la gamificación, así como tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, programación tangible y contenido 360. Tenemos
dos proyectos grandes, digamos. Uno es innovadores digitales y otro es innovadores pedagógicos. En CritterTech desarrollamos diferentes experiencias de aprendizaje que abarcan temporalidades distintas y duraciones distintas. Las que nosotros hemos implementado en instituciones con estudiantes son, digamos, duran un año. Es un año en la que los estudiantes tienen la posibilidad de verse inmersos en historias a través del uso de tecnologías para desarrollar conocimientos y construir habilidades que vinculen ambas cosas desde sus intereses, ¿sí? Entonces, por un lado está innovadores digitales y muy rápidamente, esto es lo que nos interesa generar en ellos, ¿sí? Esta emoción, el asombro, ¿sí? No solamente relacionado con la tecnología, sino al darse cuenta que ellos también pueden crear, ¿sí? Y que se pueden, digamos, meter en el papel y descubrir cosas nuevas gracias a la tecnología y al uso de historias. La otra imagen, así se ve un aula donde los chicos trabajan y aprenden colaborativamente. Y el otro gran proyecto de formaciones innovadores pedagógicos que se dirige a profesores. Hemos logrado impactar a distintos profesores, digamos, distintos profesores a través de procesos de formación en la que ellos se vuelven creadores de experiencias de aprendizaje, aprenden diferentes herramientas y medios y, digamos, con esto logran transformar sus prácticas pedagógicas mediante el uso de procesos de ideación. Aquí vemos algunos profes en el aula creando también desde la experimentación. Esta es una foto de una de las cohortes, ¿sí? Profes que ya son capaces de crear experiencias contextualizadas con sus estudiantes. Y dos proyectos importantes. El primero es Guardianes, que es un proyecto de educación transmedia que está orientado a desarrollar habilidades y competencias en ciencias, pero también a fomentar el cuidado del medio ambiente. Muy rápidamente, este proyecto transmedia, como van a ver, este proyecto transmedia ofrece diferentes puertas de entrada a este universo narrativo. Es un universo narrativo en el cual los participantes pueden hacer parte de una organización, como veíamos acá, la ATI, la Agencia Tecnológica Interespacial. Y al hacer parte de esta organización, se ven inmersos en diferentes misiones en las que deben descubrir qué está pasando en cuanto a problemáticas del medio ambiente, qué pueden hacer ellos también para cambiar comportamientos que generen una conciencia planetaria distinta, mediante el uso de tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual y también mediante una página web. Si ustedes desean de pronto conocer un poco más a fondo sobre el proyecto, pueden ingresar a la página guardianesati.com y allí lo que van a encontrar son una serie de retos que se presentan a la audiencia para que participe mediante el uso de la tecnología y además un video introductorio a ese universo narrativo donde se presenta qué es la ATI, quiénes son la ATI, cómo hacer parte de ella. Más adelante también ampliaremos un poco de información sobre los elementos que empiezan a aparecer de esa historia. Otro proyecto que hemos desarrollado es Héroes del Bicentenario. Héroes del Bicentenario fue un videojuego que desarrollamos en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la campaña Libertadora. Es un videojuego que está pensado como recurso pedagógico y ofrece a los jugadores, en este caso los estudiantes, la posibilidad de navegar entre diferentes situaciones y poder elegir. Entonces acá es un concepto importante, el de poder elegir. Y desde esa libertad de elección se genera digamos, un proceso de descubrimiento mediado por la curiosidad, ¿sí? Por saber qué puedo descubrir, con qué situaciones me debo encontrar, y genera reflexiones a partir de esos dilemas en los que se enfrentan los jugadores. Aquí así se vería, digamos, el videojuego. Y ya para entrar en materia, para empezar un poco a hablar de narrativas transmedia, pues los dejo con Nelson.
Listo, bien, Jaime. Como bien lo decías, a partir de estos proyectos, pues hemos desarrollado una experiencia que nos permite hablar hoy del tema. Y en esta webinar lo que buscamos es primero reconocer las características de las narrativas transmedia y perdón, y sus principales elementos, con el fin de diseñar pues experiencias de aprendizaje emocionantes, como lo vimos en las fotos anteriores, y significativas que promuevan específicamente la participación activa de los estudiantes con los medios que cuentan hoy. ¿Listo? Entonces, para iniciar, vamos a iniciar con una parábola de un matemático y pedagogo que es Seymour Papert. Él es quien propone una de las variantes del constructivismo, que es conocido como el construccionismo, donde empieza a pensarse también el papel que juega la tecnología dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta metáfora que nos propone Papert, se llama Viajeros del pasado nos visitan. Y él lo que propone es que tanto médicos como maestros del siglo XX están ansiosos por ver cómo han cambiado en diferentes aspectos pues su profesión en este futuro, en el presente de nosotros. Entonces, por un lado, vemos cómo estos médicos del siglo XX, cuando llegan a un... ¿Qué pasaría? ¿Qué harían estos médicos del siglo XX cuando llegan a un quirófano, por ejemplo? Que lo veremos en la siguiente presentación. Entonces, propone Papert, imaginen la sorpresa de los médicos del siglo XX en el quirófano de un hospital moderno. Reconocerán los aparatos y dispositivos alrededor del paciente. Entonces, lo que propone es que seguramente pues, entenderán un poco como el propósito de la cirugía, pero no tendrán tal vez como la capacidad de entender todos los dispositivos que tienen a su alrededor. Sería un ambiente completamente ajeno a su profesión, de acuerdo a los avances tecnológicos. Por otro lado, él dice, bueno, ¿y qué pasaría entonces con estos maestros del siglo XX cuando llegarían al siglo XXI? Observarían un aula en donde casi nada les es ajeno. Tal vez uno o dos objetos les causen extrañeza. Sin embargo, también podrían notar algunas didácticas diferentes, pero por ser tan similares, por ver de que no hay suficientes cambios, incluso podrían suplir al maestro del siglo XXI. Entonces, desde aquí empieza a hacer una crítica muy fuerte a cómo realmente, qué papel está tomando la educación también, como en la misma evolución de la tecnología, si realmente ha cambiado o no, o qué está teniendo en cuenta de los nuevos medios que hay a disposición hoy. Lo podemos ver incluso, la metáfora no termina ahí. Él dice, bueno, pero ¿qué pasaría si estos maestros se fueran a la casa de un niño y lo visitaran? Observarían a alguien alerta y concentrado, que aprende las reglas y estrategias de algo que parece una tarea, un videojuego, ¿no? Que en últimas es como lo que soñaríamos con cualquier tipo de experiencia de aprendizaje, ¿no? Que estén totalmente atentos y concentrados en lo que se está realizando mientras desarrollan unas habilidades. Incluso él propone que pues verán a este estudiante también sumergido en una historia o motivado a crear y compartir contenidos en las redes sociales. Y de alguna manera la crítica también está como, bueno, ¿cuál es la vida cotidiana de estos niños? ¿Y qué relación tiene o qué papel juega la educación para conectar esa vida cotidiana? ¿Sí? Son niños que consumen en diferentes medios, son chicos que les gusta interactuar de otra manera, que les gustan historias más complejas, que les encantan los retos. Entonces ahí es donde surge también el papel de lo que hoy conocemos como narrativas transmedia. Entonces, para empezar, vamos a identificar esas características de las narrativas transmedia. Podemos partir de una definición que nos da Henry Jenkins, que es el que por primera vez planteó este concepto. Y básicamente él define una narrativa transmedia como una historia que se cuenta a través de diferentes medios. Y además, es una historia que no solamente se cuenta a través de diferentes medios, sino tiene la capacidad de expandirse, ¿sí? De seguir creciendo, desde historias que cuentan otra perspectiva de ese universo narrativo. Y por otro lado, en las que la audiencia además puede tener un rol activo, ¿sí? Creando contenido que alimente y que ayuda a expandir esa historia, utilizando también otros medios. Entonces tenemos dos conceptos tener presentes: expansión de la historia
y participación de la audiencia. Fundamental. Acá hay un ejemplo de Star Wars que, pues, la narrativa transmedia nace de la industria del entretenimiento. Entonces, aquí hay uno de los ejemplos, de los quizás los primeros ejemplos de Star Wars, que la primera película fue de finales de los 70, 77, y fue un universo, o es un universo narrativo que empezó con una película o con una saga de películas y se fue expandiendo a través de animaciones, cómics, novelas, videojuegos y merchandising, juguetes. Y también con Star Wars surgió o se fortaleció la participación de la audiencia. Empezó a desarrollarse lo que conocemos como los fandom, ¿sí? Que son las producciones hechas por los fans. Entonces los fans empezaron a crear historias de otros personajes que vivían en el mismo universo narrativo o historias paralelas. Entonces, esto empezó a consolidar, digamos, lo que Henry Jenkins llama convergencia. Entonces, todos los medios diferentes convergen en una misma historia y comparten elementos de esa historia. Entonces, ya los medios no están por separado, ¿sí? Sino que cada uno de esos medios, una película puede contarnos un fragmento de la historia, un videojuego puede contarnos de pronto o ofrecernos la perspectiva de un personaje, ¿sí? De esa historia, y un libro puede ser la voz de un narrador viendo todo desde afuera. Entonces, como cada medio también desde sus características puede ayudar a contar la historia de maneras diferentes. Entonces, todos los medios ayudan a configurar partes de una misma historia. Aquí viene la historia. Listo, entonces en la historia y el universo narrativo, como bien lo decía Jaime, entonces es una historia que se despliega a través de múltiples medios. Pero ¿por qué es tan importante la historia? La historia nos permite a nosotros entretener, pero también nos permite persuadir y explicar el mundo en el que nos encontramos, ¿cierto? Gracias a ellas, pues nuestros más remotos ancestros, pues han transmitido el conocimiento de generación en generación. Entonces lo que buscamos es que a medida también que vamos evolucionando como civilización y va evolucionando con nosotros la tecnología, van surgiendo nuevas maneras de contar, nuevas maneras de relatar el mundo y de entenderlo, ¿cierto? Entonces podemos ver que existen diferentes maneras de contar historias, ¿cierto? Podemos contar historias desde lo visual, ¿cierto? Empezamos a contar nuestras historias de estas pinturas rupestres, ¿cierto? Podemos también contarlas desde las mismas metáforas o desde la misma fantasía, pero también hay un montón de medios desde los cuales los podemos contar. Por ejemplo, cartas. Esto es otra manera también. Aquí hay una historia, simplemente que la historia es diferente. Lo que yo hago es que mientras estoy interactuando con estos medios o con estos objetos, ¿cierto? Yo soy el que va creando la historia, ¿cierto? Igual lo mismo los videojuegos o los juguetes también cumplen un papel dentro de esa misma historia. Lo podemos ver también a continuación, como les decía, cómo esta evolución de los diferentes medios ha cambiado las posibilidades de contar historias, ¿no? Tanto así que incluso ya la audiencia no es alguien pasivo, como pasaba con la televisión y la radio, sino ahora a partir de las redes sociales, los celulares y bueno, como todas las posibilidades que tenemos ahorita, también la misma audiencia tiene la posibilidad de compartir sus puntos de vista de esa historia, y ahí es donde se hace énfasis en el concepto que hablaba Jaime de expandir la historia. Entonces lo que se busca con una narrativa transmedia es disponer un universo narrativo para que la audiencia nos ayude a crear y expandir la historia. Básicamente es eso. Y aquí lo podemos ver. Entonces normalmente aquí ya no se piensa en historias pequeñas, como por ejemplo una historia únicamente desde un libro, sino pensamos es en el universo narrativo, o sea, como es esas reglas en las cuales están metidas toda la historia, que podríamos hacer la analogía incluso con la cultura, ¿no? Nuestra cultura también tiene una serie de reglas en las cuales nos movemos, es básicamente lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta, en ese story world o en ese universo narrativo, aparecen pequeñas historias, que era lo que nos decía Jaime. Una historia de esas puede estar representada en un libro o puede estar representada en un cuento con únicamente imágenes o unas fotografías.
Pues miremos, por ejemplo, en ese video que ven ustedes ahí, que es una animación, es una historia de Bob Esponja. De las 150 personas que nos acompañan, vamos a... ¿Está abierto el micrófono? Listo. Vemos en esta historia de Bob Esponja cómo, claro, estamos hablando de que el universo hace parte de un mundo debajo del agua, pero también está tomando elementos de la vida cotidiana, como que este pez tiene que salir a trabajar y ir a moverse en cualquier lado. Entonces nos permite ir y venir entre la vida cotidiana y la fantasía para abordar cualquier tema. Ahora vamos a hablar de los medios, porque pues ya sabemos que la historia es importante, pero la historia solamente se cuenta si hay un medio que permita contarla, y hay diferentes maneras de hacerlo. Vamos a hablar ahora del medio, o de los medios y el juego en la experiencia transmedia. Primero, ¿qué es un medio? Pues podemos definir los medios como aquellos vehículos por los que viaja un mensaje o por los que se relata o se narra una historia. Y esos medios pueden tener diferentes características. Puede ser tangible, ¿sí? Algo como este, o análogo, o puede ser digital, como un videojuego. Y también esos mismos medios pueden ofrecer un mayor o menor grado de interacción con el jugador o con la audiencia, como los videojuegos que permiten elegir y tomar decisiones, como el ejemplo de Héroes del Bicentenario, o de pronto medios que son más contemplativos, como una película. En las películas, por lo general, uno solamente las contempla y no tiene ningún nivel de interacción, a diferencia de los videojuegos. Y hay algo característico de nuestra época y que sigue en aumento, y es que cada vez hay más medios, plataformas y canales de comunicación. Entonces, aquí vemos el panorama de esa explosión de medios. Entonces, hay diferentes medios. Voy a hacer un zoom en algunos para ver en dónde se encuentran los medios que ya nosotros estamos utilizando, o pues todos utilizamos a diario. Tenemos, por ejemplo, acá Snapchat, Instagram, que seguramente todos conocerán, Flickr, que también es de compartir, es una plataforma que nos sirve para compartir fotos. Y aunque en este caso Flickr e Instagram sirven para compartir imágenes o fotografías, cada una tiene características diferentes y los contenidos asimismo son diferentes. No son las mismas fotografías las que uno consigue en Flickr, que tal vez es una plataforma más profesional en términos de producción fotográfica. En cambio, Instagram, como también tiene ciertas cualidades de red social, ¿sí? Y el tema de los likes, el tema de poder hacer muchos comentarios en las fotos, digamos, genera otro tipo de dinámicas, aunque son plataformas para, entre comillas, compartir el mismo tipo de contenido. Sí, podemos seguir explorando esto, y lo que podemos concluir es que tenemos posibilidades infinitas. Tenemos aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Instagram, Hangouts, Messenger, que podemos también incorporar dentro de nuestras experiencias de aprendizaje transmedia, ¿sí? No solamente transmedia desde el carácter narrativo, sino transmedia también desde el hecho de que los contenidos viajan a través de diferentes medios y canales. Acá hay algunos más, hay un montón. Asimismo, pues como les decía, hay medios análogos y digitales para presentar mensajes similares. En este caso está la tradicional galleta de la fortuna china, donde hay un mensaje clarísimo y una experiencia determinada, pero si la contrastamos con una página web en la que también al hacer clic me genera al azar una galleta, un mensaje de la fortuna, digamos que el mensaje es similar, pero la experiencia cambia, ¿sí? Tal vez a los que están más habituados al medio digital les puede resultar más significativo, pues, leer el mensaje acá, ¿sí? Tal vez a los que son más análogos, más tangibles, les puede interesar este tipo de experiencia. Entonces, tenemos múltiples medios, no solamente digitales, sino también tangibles. Asimismo, con el surgimiento de nuevas tecnologías, podemos generar, digamos, mayor
impacto e inmersión dentro de la historia que estamos contando. Aquí en este caso vemos un video de una campaña que hizo Greenpeace, donde vemos una ballena con un graffiti que tiene un mensaje de dejen de matarnos. Entonces, cuando vemos a las ballenas casi que yendo a nuestras ciudades a pedirnos ellas mismas como ayuda, nos genera primero, un impacto visual diferente y una emoción que tal vez hace que uno cambie de comportamiento o que recuerde eso, ¿sí? Genera experiencias memorables. ¿Qué es lo que nos sucede aquí es lo que nos sucede, eso lo vimos mucho en el aula, ¿sí? En campo, con los chicos, como la foto que les mostramos al principio. O sea, esa cara de asombro no se les va a olvidar, esa primera vez que vieron lo que vieron. Y acá vemos un medio más inmersivo, que es la realidad virtual, en el que se está contando El Principito. Sí, pero aquí, a diferencia del libro, la mayoría leímos, pues acá nosotros estamos dentro, podemos explorar el planeta del Principito, ver cómo la flor del Principito, la rosa, empiezan a nacer, ver los gestos del Principito, ¿sí? Entonces esa experiencia se enriquece tal vez mucho más. También surgen, digamos, otras características y lenguajes de expresión como el meme. El meme es una producción visual que logra reunir y sintetizar en una sola imagen, usando texto y fotografías o fragmentos, una composición que es más compleja de lo que parece. ¿Sí? Es intertextual, perdón, porque pone a dialogar películas con lo que está pasando en la realidad hoy en día. Digamos que sirve como una manera de expresar una lectura del mundo en el que vivimos. ¿Sí? Además que tiene un componente de humor que hace que la motivación por verlos y por crearlos sea diferente. Asimismo, hay diferentes herramientas de creación de memes. ¿Sí? Aquí uno busca crear meme en Google y aparecen un montón. Entonces tenemos por un lado nuevos lenguajes y nuevos medios de expresión y por otro lado herramientas que nos permiten crear. ¿Sí? Y esto nos habla de estrategias de aprendizaje informal, ¿sí? Que también podemos incorporar en el aula. ¿Sí? La educación transmedia también se trata de eso, de cómo ponemos a dialogar digamos, las prácticas mediáticas, lo que hacen los estudiantes afuera del aula, con lo que sucede dentro del aula, cómo las ponemos a dialogar, medios y contenidos. Y podemos aprovechar las herramientas que tenemos a disposición gratuitas para crear contenido, como maestros, pero también a los estudiantes. Entonces nosotros como maestros, ¿cómo podemos convertirnos en productores de ese universo transmedia, creando y editando audio, imágenes, GIFs, dibujos en 8 bits, pero también compartiendo contenidos en blogs o en redes sociales como TikTok, o incluso podcasts en diferentes plataformas donde uno puede grabar, digamos, audios, o, por ejemplo, de experiencias desde el punto de vista de un personaje, ¿sí? Como digamos, lo que anteriormente fue radionovela. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos podcasts en ese sentido? Entonces, también como productores, pero como participantes, para que nuestros estudiantes puedan ayudarnos a nosotros, como maestros, a expandir la historia de manera colaborativa. Además, volviendo un poco a los objetos tangibles o a los medios tangibles, hay un ejemplo en el que nos muestra cómo un objeto puede ubicar al usuario en un rol desde la narrativa que propone. En este caso vemos unos polvos que a medida que se van gastando, se van descubriendo, se va develando lo que parece ser un fósil. Entonces, cuando eso pasa, digamos que envuelve al usuario en el rol de arqueólogo. Entonces, cambia esa experiencia con ese detalle. Entonces, el usuario puede asumir un rol y resignifica también la acción que se está realizando. También los objetos físicos pueden servir para ofrecer oportunidades de identificación de la audiencia con los personajes. Entonces, no sé si han visto tal vez personas jugando a ser Harry Potter, ¿sí? Incluso desde un lápiz,
tomar un lápiz y jugando a que es la varita mágica y se meten en el cuento. Así mismo pasa cuando hay un objeto simbólico con el que la gente puede jugar. Entonces, en este caso es el láser de Star Wars. Pues, ¿quién no jugó? ¿Qué fan de Star Wars no jugó a que era Skywalker? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de, antes de pasar, en el caso de Guardianes. Entonces, imagínense un chico que recibe este cubo. ¿Sí? Cuando recibe este cubo, que ven en la historia como el cubo que recibe la organización del espacio, digamos, del planeta Gamma, pues ellos se meten en el cuento realmente y ven que acá pueden encontrar la información que está buscando la ATI. Entonces, cómo cada uno de estos medios puede tener como ese poder de envolver en la historia al espectador y de generar un tipo de experiencia. Claro, entonces, como bien nos dice Jaime, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Primero, antes de continuar, quiero pues darle las gracias a quienes nos acompañan en este momento. Ya somos casi 200 personas que estamos aprendiendo sobre narrativas transmedia. Entonces, bueno, esto es para ustedes. Como bien lo decía Jaime, lo que buscamos también con esta historia y todos los medios de los que hablábamos anteriormente es crear una experiencia entendida eh, como una actividad en la que nos permite probar una cosa a través de diversos medios, interactuar, ¿cierto? Darme la posibilidad de que no me cuenten, sino de que yo mismo lo explore, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues empezar como a adquirir cierto conocimiento en un periodo determinado de tiempo. Entonces, en últimas, lo que nos invita a una experiencia es actuar, a decidir. Y esto tiene una relación muy directa también con el juego, o dentro de todo este enfoque de narrativas transmedia, hay un componente también muy importante y es la gamificación, y es tomar elementos propios del juego, ¿cierto? Para crear una experiencia lúdica, ¿qué tiene esta experiencia lúdica? Pues se caracteriza por generar un estado mental de total atención y concentración. Genera también un balance entre el desafío y la habilidad. Entonces aquí ya es más cómo retamos también a la audiencia a que exploren la historia, a que hagan inmersión en ella, ¿cierto? Y a que también empiecen a crear sus propias teorías, ¿cierto? Eso es lo que invita primero a generar curiosidad, a generar mayor extrañamiento también, y a partir de ahí se despliegan una serie de acciones, ¿no? Investigación, creación, el compartir también, y una que hablaba Jaime inclusive al principio, y es elegir, ¿sí? Y aquí es súper importante también, si nosotros les damos a ellos la posibilidad de elegir, pues se van a sentir también parte de la historia, cosa diferente así se impone. Entonces, esta tal vez puede ser una de los arcos narrativos más conocidos, que es el aristotélico, ¿cierto? Y entonces sirve para crear una historia, pero también una experiencia, ¿no? Entonces, tengo la exposición de un tema, como el inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Sin embargo, vemos que como tenemos ya varios medios a disposición para contar historias, también cambian los arcos narrativos. Entonces, ya existen una serie de nuevas maneras de contar historias que lo podemos ver incluso, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, Rayuela de Cortázar, ¿cierto? Cómo esta novela ya me permite, a pesar de ser un libro y que su lectura tradicional es de corrido, me permite también empezar a generar interacción, ¿cierto? Y a elegir qué tipo de final quiero de la historia, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos ver un poco también como en estas curvas que propone el escritor estadounidense Kurt Vonnegut, ¿cierto? Entonces existen diferentes tipos de historias, podemos hablar inclusive de que existen diferentes géneros de historias y cómo cada género también nos permite generar un tipo de emoción. En últimas, lo que se busca es que cuando se crea una experiencia deje de ser completamente lineal y predecible, que nos permita tener picos de emociones, ¿cierto? Para mantener siempre cautivada la atención, ¿cierto? Porque sabemos que también ahorita es un reto poder mantener centrada la atención de la audiencia, ¿sí? Y para eso también funciona muy bien los elementos de juego de la gamificación, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿cierto? Podemos crear diferentes mecánicas pues para diseñar una experiencia memorable. Por ejemplo, puedo crear una experiencia donde a los chicos les proponga ser los protagonistas de un videojuego, pero les puedo decir que pueden ser tanto héroes
O hay algunos que les gusta ser villanos, entonces dejémoslos también ser villanos para que desde sus propios gustos hagan una inmersión dentro de la historia que nos permita invitarlos a participar y crear contenido digital. Entonces, básicamente es eso, dejar como esa experiencia lineal. Y en últimas, ¿qué hacemos? Cuando diseñamos nosotros estas experiencias a partir de narrativas transmedia, lo que colocamos es un objetivo de aprendizaje en el centro y ponemos una serie de capas de contenido y capas de historias que les permitan acceder a esos objetivos de aprendizaje con los que queremos que les queremos generar a ellos, ¿cierto? Entonces lo que vemos es que les vamos a ofrecer diferentes puertas de entrada como por ejemplo, cartas. Entonces desde las cartas yo puedo jugar, les puedo ofrecer diferentes puertas de entrada como por ejemplo el audio también, el sonido, cómo puedo crear podcasts, videos, ¿sí? No importa desde cuál medio ingresen al universo narrativo que les voy a proponer, porque igual todos están sustentados bajo las mismas reglas, que para eso es que se crea el universo narrativo. Entonces les da la posibilidad de elegir, de sentirse cómodos con el medio que se sienten mejor y a partir de ahí empezar a crear. Lo más rico es que como están entrando desde diferentes medios, tienen puntos de vista súper diferentes. Entonces eso también lo que hace es promover la empatía y el trabajo colaborativo. Entender de que hay posturas diferentes, hay muchas posturas frente a un mismo tema o a una misma historia. Entonces también lo que les permite también es empezar a desarrollar una serie de habilidades socioemocionales a la par que están haciendo toda la experiencia. Así es, Nelson. Y ahora quiero compartirles una experiencia, un hecho, ¿sí? O un ejemplo del poder, más bien, de los medios para generar esa inmersión dentro de una historia. Esto ocurrió en 1938. Este es Orson Welles. Él estaba haciendo una radionovela y estaba estaba transmitiendo un episodio de la Guerra de los Mundos. Lo que pasó fue que la audiencia estaba escuchando otra emisora y cuando en esa otra emisora empezaron a transmitir comerciales, pues la gente empezó a cambiar. Fue como de los primeros fenómenos de zapping. Entonces la gente dijo, no, yo no quiero ver comerciales y empezó a buscar otra emisora hasta que por casualidad se encontró con que estaba transmitiendo justo el momento en el que estaban transmitiendo la noticia, ¿sí? Digamos, dramatizando la noticia de la llegada de los extraterrestres. Entonces imagínense ustedes que están buscando emisoras en la radio y de pronto una noticia de alguien alarmado, asustado, diciendo que están llegando y aterrizando extraterrestres. O sea, eso en 1938. Entonces, ¿qué sucedió? Que la gente creyó que era verdad, o sea, hubo pánico, en serio, se creó un mito alrededor de esto, y pues nos muestra que, por un lado, el hecho de que hubiera sido transmitido en la radio ya le da un cierto carácter de verosimilitud, ¿sí? Y por otro lado, pues la dramatización misma hizo que se despertara ese tipo de emociones. Entonces, los medios tienen un poder, y la manera en que se cuentan tienen un poder de inmersión. Y cada detalle cuenta. Volviendo un poco a esto. Entonces, en la experiencia de Guardianes, muy rápidamente, nosotros como formadores y todo el equipo llegaba y se presentaba frente a los estudiantes no como formadores, sino como integrantes de la ATI. Y además, cuando les decíamos, no, es que esto llegó desde el espacio y en realidad virtual nos permite identificar y descubrir información que está guardada sobre el planeta Tierra y sobre el universo, pues los chicos empiezan a dudar y dicen, ¿será que sí existe la ATI? ¿Será que esa información y ese cubo realmente lo descubrieron en ese año? Entonces, estos datos curiosos también despiertan la motivación por investigar, es lo que nos interesa y es a lo que se refería Nelson con las capas. Pues son capas lo suficientemente atractivas para que despierten el interés por saber qué hay en el centro. Y ahora vamos a hablar un poco de la importancia de poner a la audiencia en el centro de la experiencia. Claro, digamos que es algo que la industria del entretenimiento lo tiene súper claro y es que siempre que quieren crear un mensaje, ya sea para vender un producto o sobre todo en términos de publicidad, siempre buscan hacer un análisis muy riguroso de la audiencia, conocerla. Y esto es algo que también empieza a permear ya otro tipo de metodologías como el design thinking o la experiencia de usuario,
y pues, específicamente también la narrativa transmedia. Y lo que buscamos es que primero hay que conocer a nuestra audiencia, pues para poder comunicarnos con ella y contarles una historia, ¿cierto? Saber también cuáles son sus hábitos de consumo, qué les gusta, qué tipos de historias consumen. Entonces, si vemos debido también a la evolución de la comunicación y pues acceso a la tecnología actual, la audiencia ha cambiado, como les decía antes, ¿no? Entonces ahora cuenta con la posibilidad de elegir. Entonces tenemos que darles también, crearles una experiencia que les permita elegir antes de imponer. Entonces elegir qué, cómo, cuándo y dónde van a prestar su atención, ¿cierto? Entonces podemos ver esto un poco, o sea, como algunos todavía siguen pensando como que la manera de crear experiencias de enseñanza y de aprendizaje es a través de la imposición, ¿cierto? O sea, como aquí también la invitación es como a que el rol del maestro cambia, ¿cierto? Ya el maestro se convierte más en un mediador, ¿cierto? Y no como alguien que ostenta el conocimiento, porque ya ellos saben, los niños saben que el conocimiento está en Google, por ejemplo, está en Internet. Entonces, aquí también nos invita como a replantearnos un poco el rol del maestro, ¿cierto? Para despertar el interés. Y podemos verlo en diferentes ejemplos dentro del mismo, la misma industria del entretenimiento. Vemos, por ejemplo, esta que es una historia, una serie de Netflix sobre tecnología más distópica, ¿cierto? Que es Black Mirror. Y aquí podemos ver un capítulo que se llama Bandersnatch, que tuvo cierto protagonismo el año pasado. Y lo que permite es eso, o sea, le da la posibilidad a la audiencia de tomar una decisión y cambiar el curso de la historia, como si de un juego se tratara. ¿Sí? A pesar de seguir de estar en un medio de Netflix que está muy cercano como a la televisión, ¿cierto? Y podemos ver otro tipo de elementos, pues vemos cómo, si se dan cuenta aquí, la historia se ramifica, ¿cierto? Tienen diversos finales y eso genera mucha curiosidad, da la posibilidad también de que yo sea el protagonista dentro de la historia. Veamos a continuación, entonces también hay otros elementos ya más para niños, ¿cierto? Por ejemplo, Minecraft. Y hay otros elementos también como permitir a que el personaje evolucione, que eso es algo que está muy relacionado con el mismo juego y está relacionado con el mismo desarrollo personal, ¿sí? Dame la posibilidad de que yo desarrolle cierta maestría, de que sienta que estoy desarrollando ciertas habilidades, por eso el reto. Y algo así parecido se hizo, por ejemplo, en Héroes del Bicentenario, donde se le dio la posibilidad a los chicos a entrar en una historia ramificada para tomar decisiones o apoyar a Simón Bolívar y la campaña libertadora a tomar las mejores decisiones para poder liberar a Nueva Granada digamos que del yugo español. ¿Listo? Y podemos verlo también que incluso esta participación llega a otros límites, como por ejemplo que los mismos fans empiezan a crear sus propias versiones de la historia, llegando incluso a crear este tipo de páginas que son conocidas como wikis o wikifandom, y es el fenómeno de los fans. Lo que se busca con las narrativas transmedia es crear fans capaces de qué, de crear nuevo contenido. Entonces aquí podemos ver de cualquier tipo de historia o película, ver una serie de páginas creadas por los fans donde se genera una comunidad y empiezan a crear nuevos personajes, historias paralelas, teorías sobre cómo podría terminar la nueva película que va a salir. Y de esta manera también nosotros podemos tenerlo en cuenta para abordar cualquier tema pedagógico. Y en últimas, esto es lo que genera es un productor consumidor. Ya el chico no solo consume contenido o la audiencia del siglo XXI, sino que también produce porque tiene la tecnología a su alcance para hacerlo. Volviendo un poco al ejemplo de Star Wars, o sea, aquí vemos que tenemos diferentes medios como merchandising, juguetes, cómics y actualmente memes también. E incluso, digamos, esto repercute en algo que se conoce como otaku, y es que los fans se disfrazan de sus personajes favoritos. Hay festivales y encuentros también que pueden ser, digamos, identificados como otro tipo de medio, los encuentros. Así que bueno, llegó el momento de que ustedes también puedan elegir. Así que a continuación vamos a mostrarles muy rápidamente 4 proyectos transmedia provenientes del mundo del entretenimiento para que ustedes decidan cuál es el que quieren explorar. Tenemos 4. Primero es una campaña de expectativa relacionada con la película Prometeo.
Otro es un videoclip que genera pistas en el video para que la audiencia pueda participar. El tercero es una campaña de expectativa de Stranger Things, en el que se apropia un video existente de noticias de 1980 y pico, que es donde ocurre la historia, y se dejan mensajes ocultos. Y el último es una campaña, es una creación de narrativa que busca resignificar la enfermedad de Parkinson en una asociación de Alicante de pacientes de esta enfermedad. Así que tienen un minuto para votar por la que quieran explorar más a fondo. Si quiere, listo. Invitados a participar. Voy a mover esto acá para que puedan tener ahí las descripciones. Listo, vemos cómo vamos avanzando. Entonces les damos las gracias a las casi 200 personas que están conectadas con nosotros en este momento. No olviden dejar sus preguntas también en el chat, en los comentarios que tengan, mientras terminamos esperamos a que el resto elijan, ¿cierto? A ver cuál. Quedan 18 segundos, 16 segundos para que quienes están todavía pendientes de elegir tomen una decisión y podamos continuar con cuál ejemplo vamos a ver ya cómo se ve esto en la industria del entretenimiento. 2 segundos, 1 segundo y hemos cerrado el tiempo. Te cuento, Jaime, que la que tiene mayor participantes es la D, la cuarta. Estamos hablando de la de Ex Hombres Lobo, que está en amarillo. Listo, ya tenemos un ganador. Vamos con eso. Listo, vamos. Vamos con Ex Hombres Lobo. Aquí voy a pasar el video mientras tanto. ¿En qué consiste esta campaña? Esta asociación de Parkinson en Alicante está buscando fondos y, digamos, entró a participar una agencia que creó una narrativa. Y era, bueno, tenemos que resignificar esta enfermedad. ¿Cómo hacemos que la gente se interese? Si a la gente no le importa, a la mayoría no le importa esta enfermedad. Lo que hicieron fue partir de una historia, digamos, de la cultura popular, y es que Michael Fox, que es el protagonista de Volver al Futuro, él, antes de hacer esas películas, protagonizó una película en la que él actuaba de hombre lobo. Entonces, cuando él actuó de hombre lobo, él todavía no tenía Parkinson, fue tiempo después. Entonces, lo que se les ocurrió fue, si a él le dio Parkinson después de ser hombre lobo, quiere decir que alguien que tiene Parkinson es ex hombre lobo. Entonces, ¿qué tal si todos los enfermos de Parkinson son ex hombres lobo? Entonces, ellos se metieron en este cuento y pues empezaron a trabajar tanto pacientes como familiares, como el equipo creativo, en cómo crear esta historia. Entonces, ellos ahora son ex hombres lobo. Entonces, les ayuda a ellos a resignificar su enfermedad, pero también a presentar mediante esta historia, digamos, cuál es la situación de estas personas. Entonces, la gente, lo que dicen es, si a la gente no le interesa el Parkinson, pues puede que sí le interese algo que tenga que ver con hombres lobo. Entonces, es cómo creamos esa capa, sí, externa, que invite y que despierte el interés por llegar al fondo del asunto. De eso se trata esto. Pueden encontrar el video en YouTube si desean de pronto más información. ¿Listo? Espero les haya gustado y que hayan quedado contentos con esa decisión que tomaron. Y ahora vamos... ¿Sí? Sigue. Listo. Y ahora vamos a hablar un poco de narrativas transmedia en educación, entonces, pues ya que hemos revisado varios aspectos importantes. Primero es la democratización en el aula. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si yo tengo poder de elegir y puedo participar, y además yo como estudiante, y además puedo hacerlo desde mis intereses, no solamente desde las historias que me gustan, sino también desde los medios y el tipo de contenidos que quiero generar. Por ejemplo, si tengo la posibilidad de hacer memes,
si tengo la posibilidad de crear videos, si tengo la posibilidad de editar imágenes y compartirlas, o si me gusta los podcasts, poder hacerlo desde mis intereses. Eso es democratizar el aula, ¿sí? También, digamos, lo que nos muestra un poco esta imagen es que usar narrativas transmedia en el aula permite establecer ciertas condiciones en el aula y que además trasciende el aula, y esas condiciones pueden ser lo suficientemente interesantes para que los estudiantes quieran crear y quieran ser partícipes de la construcción de su propio conocimiento. Entonces acá hay un ejemplo. Porque en vez de seguir haciendo lo mismo, establecemos nuevas condiciones para que quieran hacerlo. Otro tercer elemento es el alfabetismo transmedia. ¿Qué es el alfabetismo transmedia? Porque ya se ha hablado mucho de alfabetismo digital. Bueno, pues el alfabetismo transmedia es el conjunto de habilidades, prácticas, sensibilidades que se relacionan con el uso de diferentes medios, ¿sí? Tanto como usuarios al consultar, pero también al crear, utilizando diferentes medios. Y tiene que ver con lo que otros autores también ya han hablado, como la inteligencia colaborativa, o inteligencia colectiva, perdón, y el aprendizaje en red, ¿sí? Y también estrategias de aprendizaje informal, lo que veíamos eh, con el meme y los tutoriales. Los estudiantes ahora, los jóvenes, están aprendiendo con tutoriales. ¿Por qué no incorporamos esos alfabetismos transmedia en nuestras clases? ¿Sí? Para que ellos creen contenido desde ahí. Que además, otro aspecto importante es que las narrativas transmedia dialogan con distintas estrategias que se han venido implementando para transformar las prácticas, como el aula invertida, en el que son los estudiantes los que generan, investigan y crean los contenidos, y el rol del profesor se convierte en dar retroalimentación, dar orientaciones y generar los retos, digamos, y las conexiones entre las diferentes situaciones de aprendizaje a través de diferentes canales. Digamos que la educación transmedia lleva a esto un paso más allá, podríamos decirlo. Y aquí voy a contarles muy rápidamente de qué trata este proyecto. Es un proyecto de un participante de innovadores pedagógicos. A partir de una historia en la que a un profesor de matemáticas le pasa algo un día para otro, se transforma, no se sabe por qué, a tal punto en que la historia queda, en que la escuela queda totalmente invadida por zombies. Él lo que hizo fue, además de generar la historia, un videojuego en el cual los estudiantes pueden ingresar a esa escuela donde está abandonada y resolver diferentes acertijos y retos, donde ponía en práctica conceptos, habilidades y competencias desde el área de matemáticas. Entonces aquí por acá hay por ejemplo acá, vemos una imagen de los chicos tratando de descifrar códigos. Entonces, cómo esta puerta de entrada sirve para trabajar otros conceptos. Y bueno, llegó el momento también de compartir su historia. De eso. Entonces la idea aquí es, queridos participantes, que escribamos en el chat como si fuera una especie de tweet de no más de 150 caracteres, es una frase muy corta. ¿Cómo se imaginan ustedes la educación en un futuro? ¿Qué se imaginan que sucederá? ¿Qué sueñan también? ¿Qué quieren que suceda en esa educación del futuro? Demos un segundo a la siguiente imagen. Y es eso, o sea, como, bueno, si nosotros en algún momento, así como en la metáfora de Papert, tuviéramos que viajar al futuro, hablemos por ejemplo del siglo XXII, ¿con qué se encontrarían? ¿Qué les gustaría encontrarse también en esos entornos en esas aulas de clase? ¿Cómo serían? Y Para esa que, es la invitación que les dejamos para sí, lo reflexionen. les quede ahí dando vueltas, que seguramente ya tendrán muchas ideas. Vamos a pasar ahora a la siguiente imagen, y es, bueno, ¿qué viene? Podemos pensar, aprovechando esta imagen, podemos pensar en los medios, las plataformas, los dispositivos también que utilizan los estudiantes como una amenaza o un aliado, a partir de lo que hemos visto. Es otra de las preguntas que les dejamos. Y bueno, ¿ahora qué sigue? Tenemos la posibilidad de
seguir haciendo lo mismo o ver cómo incorporamos estas prácticas transmedia o estos elementos de las narrativas transmedia a nuestras prácticas pedagógicas. Y pueden hacerlo. Lo que han visto hasta ahora ha sido una muestra de los aprendizajes que hemos alcanzado y de los temas que abordaremos en el curso en el que hemos venido trabajando de educación transmedia, los retos, la enseñanza para los retos del mundo de hoy. Entonces, mira, Jaime, cómo nos empiezan aquí a decir como, bueno, algunos se lo imaginan como transferencia de información mediante conexión Bluetooth, otros dicen que la educación futurista será digital, con uso asertivo de herramientas TIC que fomenten el autoaprendizaje según el ritmo del estudiante. De eso se trata, que entre todos, con los medios que tenemos a disposición, empecemos a soñarnos también un poco cuál es esa educación del futuro y cómo también disponemos los elementos que tenemos a disposición, los medios, ¿cierto? Para que los chicos del siglo XXI pues desarrollen las habilidades para ser competentes en esta nueva era. Listo. Entonces vamos con la sección de preguntas un poco, de algunas preguntas que nos han hecho a lo largo de todo digamos que este webinar. Entonces, por ejemplo, aquí me preguntan, voy a tomar una acá, me pregunta, por ejemplo, Santiago Arreaza, dice, ¿los ejemplos que presentaron, Guardianes y Héroes del Bicentenario, son de uso libre? Sí, ambos los pueden consultar. Guardianes, por ejemplo, la página de Guardianes es www.guardianesati.com. Esta página y parte del proyecto Transmedia fue creado con el apoyo de Crea Digital. Este proyecto fue ganador en el 2019 de Crea Digital. Y de Héroes del Bicentenario también pueden buscarlo en internet, en la página también de Héroes del Bicentenario. ¿Listo? Es muy fácil de encontrar. Veamos, por ejemplo, también aquí, dice Tatiana, dice, un proceso de narrativa transmedia implica un tiempo mínimo de desarrollo, es decir, debe trascender en el tiempo para su evolución, o se puede proponer la creación de narrativas transmedia para procesos de enseñanza y aprendizaje cortos. Entonces, claro, puedes verlas, hay varias opciones de hacerlo. Vamos que nosotros hemos explorado ambas. Una es, por ejemplo, creamos una historia y la desplegamos por todo un año de formación, llamémoslo así. Estamos hablando de casi 70 sesiones de formación que están cubiertas por una capa narrativa, ¿cierto? Digamos que eso implicaría pues un diseño previo y pues necesitas también tener como diferentes miradas. Para eso también es importante aprovechar lo que tenemos en nuestras instituciones, como las diferentes áreas del conocimiento que representan los maestros de nuestra institución. Podríamos generar una experiencia así, pero también puede ser para una sesión o 2 sesiones, y es partir, por ejemplo, de una historia, puede ser inclusive de un libro, ¿cierto? O un tema, tengo un tema como, por ejemplo, no sé, quiero hablar sobre ciudadanía, como por un tema X, y a partir del tema de ciudadanía puedo elegir películas, puedo elegir cómics, puedo elegir podcasts, puedo elegir muchos medios que hablen acerca del mismo tema y a partir de ahí crear una experiencia un poco más rica. Y eso implica menos tiempo de desarrollo también. No sé, Jaime, ¿quieres mirar otra de las que tenemos acá? Estoy aquí mirando. Bueno, acá Ingrid Pineda pregunta, le parece súper interesante usar software de juegos, pero ¿cómo un docente promedio que no es ingeniero puede crear este tipo de recursos de apoyo en las clases? Digamos que, claro, hay software más o menos complejos. El ejemplo que mostramos es realizado en Unity. Digamos, por un lado, hay varios tutoriales en Unity que pueden consultar, pero también hay herramientas de pronto mucho más sencillas como Mblox o Scratch, ¿sí? En el que también pueden desarrollar videojuegos y que los estudiantes pueden ser co-creadores de esos videojuegos y además se encuentra en línea y es gratuito. Entonces, digamos, y más allá de los juegos, piensen en la experiencia que genera un juego. Digamos, no desde el punto de vista de la sofisticación visual, sino si lo que yo quiero es hacer un juego de, no sé, decisiones, desde una presentación en PowerPoint, puedo hacerlo. Entonces, si yo le doy clic, configuro los botones y si le doy clic a un lado, a un botón específico, me lleva y me ramifica la historia.
¿sí? Entonces, pensar más la lógica de los videojuegos antes que la dificultad técnica. ¿Listo? Podría Yo ser creo que una... ahí sumando un poco es también entender un ejemplo. Si quiero pensar, darles, por ejemplo, usar una mecánica de aleatoriedad, o sea, como ya no que decidan, sino como que salga al azar alguno de los temas de los que vamos a hablar. Hay muchos medios con los que puedo generar la aleatoriedad. Por ejemplo, unos dados. Por ejemplo, una baraja de cartas. También puedo barajar la carta y sacar una al azar. O puede ser una ruleta digital. O puede ser una pirinola. Entonces, esa misma mecánica de como de lo aleatorio la puedo materializar a partir de diferentes medios. Entonces, dependiendo también de las habilidades que tengamos cada uno, pues empezar también a ver qué medios con qué medios nos sentimos cómodos para generar esas experiencias. Listo. A ver, voy a ver otra por acá. Dice Joana Rodríguez, ¿cuáles consideran que son las características de la lectura y la escritura en las narrativas transmedia? Bueno, primero hay que, el concepto de lectura se amplía, ¿no? Ya no es la lectura únicamente de textos, también hay lectura de imágenes, también hay la música inclusive también se puede leer, ¿cierto? Entonces es ampliar un poquito el panorama como de estos conceptos, ¿cierto? Y de la escritura, yo lo hablaría más que de escritura, utilizaría el término de expresión. Tengo muchos lenguajes de expresión. Me puedo expresar, pues darle la posibilidad también a que los estudiantes se expresen por el texto, se expresen por la pintura, por el teatro, por el dibujo. Entonces hay un montón de lenguajes que también están relacionados con cada medio, ¿cierto? Entonces, al darle esa posibilidad, los chicos también van a sentir que están siendo parte de su proceso de aprendizaje. Entonces, si llevan un montón de tiempo editando video, pues darles las posibilidades de que ellos se expresen a través de ahí o a través de un TikTok. Entonces cambia completamente la interacción en el aula. Bueno, acá hay otra pregunta de Diana Ramos. Dice, ¿nos podrían contar, por favor, algunas experiencias en donde hayan observado cómo el uso de narrativas transmedia facilitaron el aprendizaje de un tema difícil de abordar teóricamente? Eh, yo creo Uy, que hay ahí muchos. podríamos volver a Guardianes. Sí. Vemos que Guardianes, lo que hemos venido contando, abarca desde primero hasta noveno. Entonces, de ahí, todos los conceptos y competencias que también desde los DBA se plantean. Por ejemplo, para ciclo 1, los estudiantes de primero y segundo, abordar conceptos como estados de la materia, ¿sí? Tal vez sin tener la posibilidad de hacer experimentos, ¿sí?, tangibles en el aula. La tecnología nos permite hacer esto. Entonces, lo que hicimos fue que dentro de la historia que ocurre en otro planeta, en ese otro planeta que se llama planeta Gamma, eh, parece que los elementos, digamos, hay como unos villanos, ¿sí? Los villanos están haciendo cosas que están haciendo que los elementos de la naturaleza pierdan sus propiedades originales y entonces lo líquido ahora tiene las propiedades de lo sólido ahora tiene las propiedades de lo gaseoso, y este planeta que tiene características, dentro de nuestro mundo narrativo, tiene características similares al planeta Tierra, está de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un llamado desde ese planeta a los estudiantes que les llega mediante realidad aumentada, en el que se les pide auxilio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Pues si ya sabemos que ese planeta tiene características similares y tenemos que devolverlo a la normalidad, pues lo que hacemos es explorar lo que encontramos en el parque, en cuanto a los estados de la materia, y dibujarlo o con los medios que tengan a disposición los estudiantes y enviarle las conclusiones a el planeta Tierra, al planeta Gamma, como para restablecer la normalidad. Entonces, fíjense que ahí ellos ya tienen la posibilidad de conectar esas dos experiencias. Y desde la experimentación, la observación, que son también conceptos de ciencias, y cómo ser científico metido en una historia, es lo que queríamos promover. Y eso funciona muy bien. Y así con otros conceptos de ese universo narrativo. Ahí yo creo que también es clave que algo que nos permite hacer como ese puente es la metáfora. Entonces, como una metáfora me permite también hablar desde otro lugar, temas que parecen ser un poco abstractos para los chicos. Entonces, tener también la habilidad desde la creación de las historias,
¿sí? De poder acercárselas desde lo que ellos conocen, ¿cierto? Y que sean mucho más cercanas y que les genere también mayor recordación. ¿Listo? A ver, voy a mirar otra por acá. Bueno, me dice aquí David Payares, ¿pueden repetir los diferentes portales o páginas en los que podemos desarrollar juegos? Bueno, pues hay muchos. Nosotros usamos, digamos que hay uno que inclusive pues, hay una versión que es gratuita, que es como el de los desarrolladores de juegos lo usan mucho, y es Unity, es un motor de videojuegos, que incluso en innovadores pedagógicos los maestros han aprendido a explorar este motor de videojuegos para crear sus propias experiencias. Está también incluso, pero hay muchas aplicaciones. Una, por ejemplo, muy sencilla relacionada con el tema de las presentaciones es, por ejemplo, Geniali. Geniali con Y, creo que es WLY.es, si no estoy mal. Y es una página que nos permite crear presentaciones interactivas que generan, o sea, como me permiten poner GIF y hacer que la presentación se convierta como en una especie de juego, ¿cierto? Generando mayor interacción. Y pues igual van a poder encontrar ya muchísimas, hay bastantes herramientas que pueden usar, los generadores de memes también, en fin. Por aquí, Angélica Cifuentes pregunta, bueno, muy interesante, pero sin embargo, en este momento no todos los estudiantes tienen acceso a Internet o a los aparatos tecnológicos. ¿Qué alternativa hay para los que no tienen eso? Es una muy buena pregunta. Creo que una manera es, si pensamos en las narrativas transmedia, no como algo que necesariamente ocurre a través del uso de la tecnología, sino más bien como ciertas prácticas de creación de contenido y de colaboración a través de una historia, es decir, ciertas lógicas de interacción, podemos pensar que podemos diseñar una experiencia transmedia, de narrativa transmedia, de manera análoga también. Entonces, ¿qué tal si como docentes igual llevamos una serie de, una propuesta de historia para nuestros estudiantes contada en diferentes medios, ya sea tangibles? O sea, ¿qué tal si pensamos, por ejemplo, aquí que tengo esto a la mano, un álbum, ¿sí? En el que yo tenga que coleccionar cosas y cada uno de los estudiantes tiene que hacer un contenido, sea un dibujo o un texto, y se vaya compilando todo en un mismo soporte. Entonces, cada uno tiene la posibilidad y el tiempo de trabajar en su casa de manera asincrónica, pero en el momento en que nos encontremos, vamos a compartir lo que cada uno hizo, las creaciones, y generar un mismo medio, ¿sí? Donde se vaya alimentando esa historia, por mencionar un ejemplo. Creo que incluso podemos, algo que se puede hacer es, ejemplo, hay muchas, quiero que mis estudiantes exploren una regla que está en el mundo en el que nos encontramos y es las espirales, por ejemplo. Entonces puedo crearme una historia a partir de un personaje que está recolectando espirales, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están las espirales? Puedo ver espirales en una piña, puedo hacer que exploren inclusive la misma comida, ¿cierto? O sea, como que partamos también, pues claro, si no tienen acceso a Internet, que se empiecen a preguntar también sobre lo que los rodea, que invitarlos también a hacer una lectura comprensiva del entorno, porque hay un montón de medios a nuestro alrededor en donde están tal vez como los elementos de los que queremos hablar, ¿cierto? Entonces eso también nos amplía las posibilidades, no necesariamente tiene que ser digital. ¿Listo? Me pregunta aquí, por ejemplo, dice Ingrid pregunta si Stranger Things puede ser un escape room. Escape room son como estos juegos donde estás encerrado en una habitación y tienes que resolver una serie de pistas para desbloquear la contraseña que te saca del espacio, ¿no? Si no, pues pierdes o el espacio se va reduciendo. Entonces, teniendo en cuenta este concepto del escape room, Stranger Things funciona más, se puede hacer una experiencia, se puede sacar de la historia de Stranger Things un escape room, pero en principio es más como una historia, ¿cierto?, de ciencia ficción, pues que hasta donde tengo entendido los medios en los que está, sé que tiene videojuego, sé que tiene cómic también, está la misma serie animada, pero digamos que el escape room puede ser una de esos brazos o de esas puertas de entrada
al universo narrativo. Sin embargo, Stranger Things, entendido como proyecto, es mucho más amplio, ¿no? Tiene un universo narrativo donde podemos viajar entre dimensiones y hay unos monstruos que siguen a unos chicos de no más de 14 años. ¿Listo? Por aquí ¿tenemos tiempo para más preguntas? Sí, ¿no? Por aquí hay otra pregunta de Marta Inés López. Es, ¿cuáles son las reglas comunes de la historia a las que ustedes aluden? Nos referimos nosotros a reglas de la historia o del universo narrativo. Vemos que hay varias maneras de empezar a diseñar esta experiencia. Uno no necesariamente tiene que ser una historia desde cero, ¿sí? Podemos también trabajar a partir de una historia, sea de ficción o no, y que ya exista, ¿sí? Y cómo la ponemos a disposición mediante diferentes elementos y medios para que los estudiantes la sigan ampliando. Y digamos, si en el caso de que nosotros creáramos la historia desde ceros, podrían haber varias rutas. Entonces, en primer lugar, podemos partir de una historia corta, ¿sí? Inicio, nudo y desenlace, donde hay un personaje, un conflicto y un objetivo que quiere alcanzar ese personaje, digamos. Cuando contamos esa historia, dejamos de contar otras cosas. Entonces, eso que dejamos de contar en esa historia son los detalles que pueden ampliar los participantes. Entonces, así se va ampliando esa historia. Pero también podemos partir de primero crear las reglas de ese universo, que era un poco lo que comentaba Nelson con el ejemplo del video de Bob Esponja, donde están en un mundo bajo el agua, donde todos tienen que ir a trabajar. Entonces, en ese mundo bajo el agua, donde todos tienen que cumplir ciertas funciones, ¿qué otras cosas podrían pasar? ¿Qué otras historias sucederían en ese mundo? Donde sabemos que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Por ejemplo, en Star Wars, si Star Wars lo pensamos como, no como una historia, sino como un universo narrativo, sabemos que hay ciertas reglas. Sabemos que la gente puede viajar de un planeta a otro en naves intergalácticas en muy poco tiempo. Sabemos que hay diferentes especies, no solamente los humanos. Sabemos que hay espadas láser y que son peligrosas, etcétera. Entonces, ¿qué historias pueden pasar con estos elementos? Ahí no tenemos historia, tenemos reglas del universo. Entonces, de estos detalles, dale. En últimas, esas historias las podemos relacionar mucho con la cultura y con el contexto en un espacio y en un tiempo, ¿cierto? Y puedes empezar a sacar reglas de la tecnología, de la comunicación. Entonces, ¿qué tecnología usan en esa historia? ¿Utilizan celulares? ¿Tienen telepatía? Entonces, eso ya genera una serie de reglas y una dinámica. Pues, por ejemplo, puedo hacer magia con una varita o reglas inclusive físicas, como por ejemplo, nosotros tenemos una regla aquí y es la gravedad. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo me creo una historia en otro planeta que está más cerca al Sol? ¿Cierto? ¿Qué composición química tendrán los personajes? ¿Qué gravedad tendría? ¿Son más anchos? ¿Son más delgados? ¿Cierto? Entonces podemos empezar también a partir de la misma fantasía, ¿cierto? A crear otra serie de historias que para poderlas completar tenemos que ir y venir entre la vida cotidiana y esa historia. Se crean esas metáforas. Entonces nos permite también la misma fantasía empezar a comprender conceptos de nuestra propia realidad. ¿Listo? Entonces, pues bueno, creo que eso sería todo. Primero los invitamos a un taller que haremos la próxima semana, el próximo jueves de 9 a 4 p.m. En Innovadores Pedagógicos. Les recomendamos seguir la página innovadorespedagógicos.com, ¿cierto? Ahí van a poder encontrar también el curso que estamos desarrollando donde vamos a ampliar más a profundidad todo este tema, que es el de educación transmedia, ¿cierto? El taller que les decía es innovadorespedagógicos.com/escape room. Ahí vamos a hacer un taller específicamente de escape room para quien me preguntaba, en este caso Ingrid, me preguntaba sobre el escape room. Ahí vas a poder ver un poco a profundidad qué es eso del escape room. Y bueno, pues cualquier cosa igual estamos a disposición de ustedes. Si quieren igual también anotar nuestros correos, ¿cierto? Mi correo, por ejemplo, es nelson.lopez@critertech.com. Y el de Jaime, el tuyo es... El mío es jaime.rodriguez@critertech.com también. Yo quiero hacer ahí una salvedad de los horarios de Escape Room. Ajá. Es de a las 9 o a las 4. Entonces pueden ingresar a cualquiera de las dos horas. Perdón, sí. Gracias, Jaime. Y bueno, pues les agradecemos nuevamente por su participación.
Pues ya saben que ya saben dónde encontrarnos y ya saben el curso donde pueden hacer la inscripción si quieren profundizar en este tema que a nosotros nos apasiona. Muy bien, Jaime y Nelson, muchas gracias. En nombre de Edutecnia, una felicitación a Clitertec por todos estos momentos tan importantes para la educación, para el cambio que la educación va a tener en adelante. Sin lugar a dudas, los jóvenes de hoy necesitan experiencias memorables y ustedes con este tipo de innovación se las están dando. Desde Edutecnia, pues quiero reiterarle nuestro agradecimiento, Sebastián, muchas gracias. Y sigan conectados con Edutecnia. Entre tanto, nos encontramos en marzo de 2021. Vamos a seguir teniendo webinars así de la calidad de la que hemos tenido el día de hoy. La presentación quedará montada en nuestra página de Edutecnia para aquellos que quieren tenerla también. Es www.edutecnia.com. Muchas gracias a toda esta audiencia. Estamos listos a seguirlos colaborando. Mándenos sus intereses sobre temas que quisieran escuchar y tener en estos webinars que vamos a tener durante lo que resta del año 2020 e inicios del 21. Y bueno, todo lo que hagamos para divulgar estas nuevas tecnologías será poco, pero tenemos que estar inmersas en ellos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por asistir. Buen día. Que estén muy bien, hasta luego. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos.